para que tengan presente, así no lo demoramos más. Digamos, no lo demoramos cuando empecemos lo que yo es parcial, lo que he puesto ahí. Vamos a agregar a unos temas más y bueno, por supuesto que vamos a ver las tres centrales, que es el país y bueno, y un poco de concepto que es el agua pesada, que son los isótopos. Si ustedes lo tienen claro, sí, pero si no, después para volver a explicar, vamos a hacer un repaso rápido y arrancamos con lo que está, con lo que yo les pasé, digamos. Bien. Bueno, Bien. bueno, entonces yo voy a poner la entrada, pero no vamos a hablar de la. Si ustedes lo tienen, esto es lo que yo les subí a ustedes. Pero quería hacer un repaso un poco de la física nuclear que ustedes tienen que haber visto en tercer año creo que lo han visto. Tercero en física 3. Sí, en física 3. Y después claro. Hicimos, ¿en qué materia hicimos un repaso? No me va a salir el nombre de la materia. Un minutito. Pero bueno. Pero vimos un repaso recientemente, me parece. No recuerdo en qué materia. Está bien. Bueno, entonces vamos a empezar este repaso que yo hice una síntesis. Si hay alguna duda de esto, bueno, yo se los paso a esta introducción que es larga, ¿eh? Por supuesto hay seleccionada, yo he hecho un resumen en ese apunte, lo que yo les envié es simplemente lo más conciso de las centrales nucleares, ¿cierto? Vamos a ver los distintos tipos de reactores nucleares, bueno, todo el proceso que tiene y los componentes que tiene un reactor. Vamos a ver los tipos de reactores que tiene las tres centrales, o sea, Atucha 1, Embalse y Atucha 2, que son las tres centrales cronológicas. Hablamos un poco del futuro, que aparentemente hay una idea de poner una cuarta central en el complejo nuclear, digamos, de Atucha, en Lima, ¿no? A 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Zárate. Parece que hay un convenio hay un plan quinquenal, ¿no es cierto?, del 17 al 21, había por ejemplo, un poco de futuro, digamos que habría un préstamo de los chinos de instalar una cuarta central nuclear. 745 MVA es lo que está escrito. No sé si esto, no sé, pienso que no debe, a lo mejor un cambio, no sé si estamos en condiciones de hacerla. Espero que sí. Con Macri era que habían llegado a la acuerdo. Claro, Macri firmó en el año 17 un plan en la cual tenía que haber empezado en el 19. Y ahora se habían filtrado arreglos con los rusos también. De que iban a traer una flotante, al parecer también. Pero bueno, son filtraciones. Son filtraciones. No, esto hay un convenio. Sí. Sí. Claro, hay un convenio quinquenal, o sea, por 5 años que vence este año. No sé si hay un convenio escrito, bueno, eso no quiere decir que se cumpla. Pero bueno, eso es digamos, la perspectiva o la generación de esto, porque nosotros tenemos en Argentina un comentario, y bueno, a recordarlo, sería que la matriz nuestra es alrededor de un 6, un 7% de la energía que consume Argentina, es generada por las tres centrales nucleares. Que, bueno, como ya lo vamos a ver bien, porque a lo mejor el ingeniero Polo se va a desarrollar, lo doy yo, ya vemos. Vamos a ver las tres centrales, cómo están compuestas, y bueno, cómo son los reactores, ¿no es cierto? Y los tipos de reactores. Bueno, entonces, está claro entonces la fecha del examen, así con tiempo reservamos, bueno, los viernes ustedes no tienen
otra materia, más, no sé, otra materia que sea correlativa, excepto el trabajo final, pero bueno, eso lo van viendo de a poco. Así que el 5 es en noviembre el segundo parcial y el 12 es recuperatorio. Y el que no hace recuperatorio, bueno, ya tendrá la nota el día 12. Yo tengo que elevar las planillas. Bueno, entonces yo tengo un resumen acá, más o menos para orientarlo, para que después no cuando avancemos, ¿no es cierto?, con las características, los materiales, la composición del reactor nuclear, que es, digamos, elemental. Y ahí ya vamos a ir profundizando. Bueno, nosotros cuando vimos el primer año, el principio de año, perdón, en la clasificación de las centrales, habíamos hablado, que creo que se lo dio el ingeniero Polo, que había una clasificación de las centrales que mayormente, digamos, la de tipo no renovable, que es la que estamos viendo nosotros, evidentemente, se hablaba de dos grupos, de las térmicas, de centrales y hidráulicas. Bueno, había una clasificación de centrales térmicas en la cual, si ustedes recuerdan, había una de combustión interna, que son las diésel, que no las vimos porque no hay tanta actividad, más bien mecánico, y las TG, son las de combustión interna. ¿Recuerdan eso? Bien. Y las de combustión externa son las de vapor y las nucleares. Claro, como para que definir más claro, si lo tenemos, vamos avanzando para que no haya preguntas después, para ser más claro. Entonces, bueno, nosotros vimos las centrales de combustión interna, que son las TG, ¿cierto? Y vimos la combustión esa interna y externa, vimos la de vapor, vimos ciclo combinado, ¿no es cierto? Vimos la hidráulica, que es el otro grupo grande que hay. Y bueno, y nos queda, y vamos a aclararlo porque a veces hay dudas, espero que ustedes no, pero en las centrales nucleares son térmicas, en la cual es muy similar, digamos, en líneas generales podemos hablar que es muy similar a la de vapor, excepto que en las nucleares, ¿no es cierto?, cambia el reactor nuclear por la caldera de las de vapor, digamos, para que haya una similitud, ¿sí? En la cual, bueno, es una central térmica. Pero ¿qué pasa? Nosotros, que ya hemos visto las centrales térmicas, tanto la de TG como la de vapor, y la combinación de ambas, hemos visto que se nutre esa energía para generar la eléctrica, se basa en la energía que viene proveniente de la corteza electrónica del átomo, en la cual dos elementos se juntan con los electrones equivalentes, ¿no es cierto?, y forman un compuesto químico. Y esa reacción química, ¿no es cierto?, que siempre está ligado un carbono, un hidrógeno con el infantable oxígeno, produce, ¿no es cierto?, una oxidación violenta, que es lo que estuvimos viendo, que es lo que llamamos combustión. Esa es la combustión que produce, ¿no es cierto?, una cantidad de energía que Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cómo le va, Cristian? Bien, bien, recién saliendo de una clase, vamos a entrar en otra. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo, Cris? Todo bien. Un gusto, chicos, y profe, ingeniero. Bueno, buenas noches y adelante. Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo nosotros son una combustión, que es una oxidación violenta que produce una cierta cantidad de energía. Evidentemente, nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que vamos a ver ahora, en la cual reemplazamos todo lo que es la fisión por la fisión, y ya vamos a explicar qué es lo que es. Si recuerdan, si la saben, seguimos adelante, ¿no es cierto?, produce una cantidad de energía bastante superior, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, hay un ejemplo práctico, ¿no es cierto? La producción, ¿no es cierto?, de 1 kilo de carbón de buena calidad, ¿se acuerdan la antracita, la hulla que vieron con el ingeniero Polo? ¿No es cierto? Produce, ¿no es cierto?, con respecto a 1 kilo del combustible que se usa en la nuclear, que es el uranio,
produce, ¿no es cierto?, 1 millón de veces más de energía. Entonces, razón por la cual, evidentemente, el proceso de fisión es mucho más efectiva, ¿no es cierto?, que, digamos que la combustión de las térmicas que hemos visto, que en algunos textos salen convencionales, yo le diría no renovables, en la cual está declarado que la central nuclear, ¿no es cierto?, o el uranio, que es el combustible por excelencia, también el plutonio se usa. El uranio, ¿no es cierto?, es un combustible no renovable. O sea que existe naturaleza, hay riqueza, tiene mayores cantidad de reserva que cualquier otro elemento, en la cual hay distintos textos, distintas nomenclaturas, pero bueno, tenemos, por ejemplo, he estado leyendo de 230 años de reserva con el consumo anual que hay ahora, ¿no? El consumo mundial, hay reservas, bueno, hay distintas, digamos, informaciones. Uno habla de 210, 230, otro de 100. Yo calculo que aproximadamente, para no errarle, tenemos fácilmente arriba de 150 años, ¿no es cierto?, de reserva del uranio, que se encuentra en la naturaleza, es extraíble, ¿no es cierto?, en la roca, en la superficie, y a pesar de esa reserva, fundamentalmente no es renovable, o sea, no se reproduce nuevamente, pero hay una reserva importante en la cual la matriz, ¿no es cierto?, energética que ustedes habrán visto, es, digamos, la energía del futuro, porque en definitiva es una energía limpia. Lo que nosotros estuvimos viendo, las térmicas que hemos visto en el año, evidentemente hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de sustancia al medio ambiente, ¿no es cierto? En cambio esta, evidentemente no tiene anhídrido carbónico, no tiene resto de la combustión, simplemente tiene un problema de la radioactividad y del material usado que se hace más adelante con eso. Bueno, entonces, la energía nuclear, que es la fisión, ¿qué es la fisión? Produce, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, con respecto a la combustión, 1 millón más de veces de energía, ¿no es cierto?, que calienta una determinada agua, que ya vamos a ver, hay 2 tipos de agua que se usan, en la cual vemos que la central nuclear habla de la fisión. La fisión es el bombardeo, ¿no es cierto?, de neutrones, de átomos combustible de uranio, ¿sí?, en la cual se parte el núcleo y genera, y ya lo vamos a ver más adelante en las hojas, genera, ¿no es cierto?, una liberación de energía calórica, en la cual está dentro del núcleo del reactor. Eso es lo que es la fisión. Bombardeo de neutrones en elementos. ¿Por qué se usa el uranio? Por la cantidad, digamos, de existencia que hay de reserva, y porque el uranio tiene un número, ¿no es cierto?, atómico elevado. ¿Recuerdan el concepto si se acuerdan, se iba adelante? El número atómico de un elemento está en la tabla periódica, por supuesto, de los 121 elementos de la tabla periódica. El uranio tiene un número atómico elevado de 92, ¿sí? El número atómico es muy similar al número másico, puede ser, que es la suma de los protones y neutrones, ¿sí? Entonces, evidentemente, el átomo, que ustedes saben que está formado por protones y neutrones, en el caso del uranio, digamos, está bien elegido por los científicos, por la gente que esto fue descubierto en el siglo XVI, XVII, ¿no es cierto?, le da una continuidad y una seguridad de haber reservas suficientes como para mantener este tipo de centrales. Entonces, en este caso se usa mayormente el uranio, en la cual el uranio
Vamos a repasar el isótopo. ¿Saben, recuerdan qué es lo que es un isótopo? Repasamos. Tiene una diferencia por la... ¿Cómo era? Creo que es que tiene el mismo número de componentes en el núcleo, pero diferente número másico, me parece. No, tiene... Claro. Tiene No, más, o sea... más neutrones, ¿no? Ah, claro. verdad. Claro. Tiene... Misma cantidad de protones y por ende mismo número másico. Claro. O sea que en un núcleo, estamos hablando de la fisión, ¿no es cierto? La fisión. La fusión, ya voy a explicar qué es lo que es, porque, digamos, para que se diferencien, vamos a aclarar la fisión. En el núcleo del átomo hay protones y neutrones, ¿no es cierto? Si un átomo neutro, hay la misma cantidad de protones, que es carga eléctrica positiva, la misma cantidad de, ¿no es cierto?, electrones, la carga eléctrica negativa, que ustedes saben que gira alrededor del núcleo en distintas capas. Eso produce, por supuesto, un átomo neutro. Tienen igual cantidad de cargas positiva y negativa. Bueno, ¿qué es lo que hay en el núcleo? En este caso no está en la corteza, ¿no es cierto? No es una reacción química como la combustión. Acá estamos hablando del núcleo, que vamos a hacer una partición, un bombardeo para romper el núcleo, donde hay un gran desprendimiento de energía, en la cual está compuesto ese núcleo por protones y neutrones. El protón es una carga eléctrica positiva y tiene masa, ¿no es cierto? Y el neutrón tiene masa, pero no tiene carga eléctrica. ¿Está claro? Entonces bombardeamos con este tipo de, ¿no es cierto? Se bombardea, ya vamos a ver cómo, en este tipo de fisión, que hace partición en el núcleo y desprende 2 o 3 partes del núcleo y aumenta la cantidad de neutrones que siguen chocando y se hace una reacción en cadena con los demás, ¿no es cierto?, núcleos, ¿no es cierto?, de este caso, del combustible que es el uranio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, eso es lo que produce la fisión, ¿no es cierto?, del coso. Hago la aclaración porque siempre había una confusión, yo para aclararlo y vamos avanzando cuando estamos, y tenemos otro tipo de reacción nuclear, hay una cantidad, pero en este caso la más importante es la fusión. La fusión se unen generalmente 2 o 3 átomos, ¿no es cierto?, de elementos livianos, que son generalmente el hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno, como ustedes recordarán, tienen 3 isótopos. Está el hidrógeno, ¿sí? Tiene un protón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, ¿no es cierto? Y el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones. ¿Está claro? Entonces, se puede producir la fusión en la cual es una, como la palabra dice, o se juntan 2 núcleos, o se fusionan 2 núcleos para formar un núcleo mayor, más pesado, con un gran desprendimiento, ¿no es cierto?, de calor, de energía. Bueno, ese calor, ¿no es cierto?, que produce la fusión, es alrededor entre 3-4 veces más que la fisión. Y como nosotros hemos comparado la fisión con la combustión, evidentemente es bastante, digamos, una gran producción de energía que tiene la fusión. Los reactores nucleares que yo conozco hasta ahora trabajan con la fisión, ¿está claro? En la cual es un bombardeo de electrones. Bueno, eso en cuanto al combustible, que no es renovable, y hay elementos que nosotros podemos ir al reactor nuclear, en la cual hay un calentamiento, ¿no es cierto? Y vamos a definir agua pesada. ¿Qué es el agua pesada? El agua pesada, ¿no es cierto?, tiene una composición, en vez del hidrógeno, está compuesto por 2 moléculas de deuterio y una de oxígeno.
y es el agua pesada. ¿Cómo se produce el agua pesada? El agua pesada se produce por un proceso conocido con un intercambio isotópico, ¿cierto? Monotérmico, bueno, es muy difícil, de dos elementos importantes. Nosotros, hay una planta en Neuquén, no sé si se acuerdan, ese intercambio que se hace en un reactor de fase, ¿no es cierto?, es, digamos, une dos elementos, el amoníaco y el hidrógeno, ¿sí? En la cual el amoníaco en estado líquido y por supuesto el hidrógeno en estado gaseoso produce, ¿no es cierto?, en las dos fases de estos, la generación en la parte líquida de esa agua, ¿no es cierto?, el deuterio. Y evidentemente pesa digamos, un 10% más que el agua ordinaria. El agua ordinaria es el hidrógeno y que se encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto?, con un 99,9% de agua y un 0,2-0,3% de agua pesada. Entonces, a nosotros hablar de generación, de fusión, de centrales nucleares, hablamos del agua pesada porque ¿qué diferencia tiene el agua pesada con respecto al agua, digamos, con respecto al agua normal, al agua ordinaria? Es que absorbe 40 veces menos los neutrones. ¿Está claro? Por eso el agua pesada se usa para refrigeración, ¿no es cierto? Y es moderador, que controla la emisión de ¿qué? La emisión de neutrones. ¿Está claro? En la cual nosotros tenemos medianamente regularla, controlarla, y en un ambiente que sea bastante, digamos, contenedor de toda esa energía que está ahí. Entonces, eso es lo que produce, ¿no es cierto? Está claro. Bueno, en síntesis, agua pesada, la radiación, cuando se produce la fusión también hay desprendimiento y generan esas radiaciones, ¿no es cierto?, de ese bombardeo al núcleo. Se produce ¿qué? Y se produce también una radiación de rayos gamma, ¿sí?, y rayos beta, en la cual esa radiación produce, digamos, en los seres vivos un gran problema, ¿no es cierto?, en las células, ¿sí? Porque hay una radiación natural y hay una radiación artificial. Bueno, con esto más o menos yo lo pongo, digamos, sintéticamente, acá el apunte habla de otra... Nos pone en órbita del tema que sigue. No, está bien, si usted hace 2 años que lo habrá visto, 3 años, claro. Bueno, escúcheme. Yo para que, digamos, si quedó para claro... Para ser sincero, hace como 6. Pero está muy bueno. Está bien, bueno, no, porque escúcheme, yo, o sea, nosotros hemos encontrado, vamos viendo, ¿no es cierto?, que evidentemente, bueno, a veces, qué sé yo, o la tienen cursada, la tienen promovida y no está rendida, bueno, o ya la aprobaron y a Física 3, y bueno, nos hemos encontrado, bueno, a veces no se recuerdan todo, no sé, yo lo tengo que tener acá porque nosotros esto lo vamos a ver en 2 clases, 3 clases, no más, y bueno, tenemos que tener estos conceptos. No sé si quedó claro. Si hay alguna consulta, la evacuamos acá y después ya empezamos con el reactor nuclear propiamente dicho. No sé si hay alguna consulta. No, estamos bien. No, gracias, Inge. Vamos a ir. Todo bueno en la introducción. Está bien, adelante. Bueno, así me gusta. Bueno, entonces tenemos características fundamentales para no volver a explicar después, bueno, si hay una duda, pero digamos, vamos a ver, digamos, empezamos por un reactor elemental. Empezamos por un reactor elemental que vamos a ver todos los componentes que tiene ¿no es cierto?, este reactor, si no hay más preguntas, y después vamos a ver los tipos de reactores. Hay una cantidad enorme de reactores, pero yo los resumo directamente con lo que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, que son, digamos, de uso más común, digamos. Por ejemplo, el que tenemos aquí en Córdoba, que es el Candú, ¿no es cierto?,
que creo que la cuarta central va a venir con esa característica. Y ya vamos a hablar de cada uno de esos. Primero queremos ver la parte de la composición. Espera que no puedo salir de acá. Damos un segundito. Bueno, este es un reactor elemental. Arrancando esto ya podemos ver cualquier cosa. Acá en este reactor elemental, ¿qué tenemos? Por un lado, a ver si seguimos con la línea y flecha. Cualquier cosa me preguntan, si lo deben tener más fresco. Si la tienen fresca, seguimos adelante. Primero tenemos, vamos a hablar del famoso, la niña bonita, acá el uranio, que es el combustible. Se presenta como el uranio, se procesa, ¿no es cierto? Puede ser, ya vamos a ver, natural o enriquecido, en la cual se conforma el óxido de uranio, que es una pastilla, en la cual están colocadas en unas vainas, estas vainas de aluminio o de circonio, ¿no es cierto? El circonio es una característica de un material en la cual están encapsulados, ¿no es cierto?, en forma de pastilla en estas barras que están acá, ¿sí?, en las centrales. Que como ustedes verán, acá están los elementos combustibles, ¿no es cierto?, que son las barras, y esta es la sección. Son pastillas sinterizadas, alrededor de 34, 36, 40, ¿no es cierto? Ya vamos a ver los distintos centrales, vamos a desarrollar bien y ver las partes centrales nuestras, en la cual se genera, ¿no es cierto?, este es el combustible. Por otro lado, tenemos la generación de las barras de control, estas dos externas que están acá, que es la que regula, absorbiendo neutrones y controla la reacción, ¿cierto? Porque hay la cantidad, ¿no es cierto?, de reacción nuclear va directamente ligada, digamos, con, ya vamos a ver, el volumen de superficie, ¿no es cierto?, del elemento, en este caso el átomo, mejor dicho el núcleo, ¿no es cierto?, de uranio, y tiene mucho que ver con esa superficie, el volumen y fundamentalmente el flujo neutrónico. Eso es directamente proporcional, ¿está claro? Yo con eso directamente proporcional, y hay una cantidad o una constante, que ya vamos a ver la fórmula, en la cual depende, ¿no es cierto?, de 3,1 por 10 a la 10, ¿no es cierto?, que es, digamos, es la energía necesaria, ¿para qué? Para producir 1 watt de energía eléctrica. Eso vamos a regular. Entonces, tenemos el combustible, que es la niña bonita, tenemos acá un elemento inyectador de veneno, en el caso de un caso extremo, que se tiene que parar la radiación, y está compuesto primero por, ¿no es cierto?, un recipiente, ¿no es cierto?, que lo que contiene el núcleo, lo que está acá, lo que si me ven la flecha, esto es el núcleo, en la cual está los elementos combustibles, el refrigerante y el moderador, ¿sí? Acá se produce en el núcleo, en la parte central, en todo esto se produce, ¿no es cierto?, el bombardeo y la fusión, que hay una gran cantidad de energía. Bien, que, por ejemplo, una reacción de esto, hablamos de una medida de energía, electronvolt, que es la energía que adquiere un electrón cuando es atraído, ¿no es cierto?, por un volt, ¿sí? Ese electrón adquiere una energía. Y una fisión normal, con un uranio natural,
anda, el desprendimiento de energía anda alrededor de los 200 megaelectronvolt, que es una energía bastante alta. Entonces, en el núcleo está el refrigerante y el moderador, que cumple la función de moderar, controlar, ¿sí? Bueno, y de ahí, ¿qué pasa? Al producirse, por supuesto, en este caso, puede ser, como ya sabemos, las condiciones. Hay una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de refrigerantes, puede ser el agua común, hay reactores que usan el agua ordinaria, el otro el agua pesada, hay una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, y los moderadores. Hay una cantidad de elementos moderadores y materiales, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver cuando lleguemos. Entonces, ahí se produce. Entonces, ¿qué pasa? Al producirse estar eso, digamos, el núcleo, con el refrigerante fundamentalmente, que va a liberar la energía, ¿no es cierto?, tiene una salida por este serpenteo hacia la izquierda, en la cual esto es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Esto, que puede ser agua pesada por la radiación que tiene, evidentemente hace un circuito por convección. Si se calienta, ¿no es cierto?, empiezan a salir los vapores y se refrigera, ¿no es cierto?, el intercambiador de calor. O generador, ¿no es cierto?, generador de gases, generador de vapor. ¿Está claro? Este tiene agua pesada, generalmente, como son las 3 centrales nucleares en nuestro país. Las 3 centrales usan uranio natural. ¿Está claro? ¿Cómo está compuesto el uranio natural? El uranio natural está compuesto por 0,7% de uranio 235, ¿sí? Y 99,3 uranio 238. Esa es la composición del uranio natural, en la cual hay un físil, ¿no es cierto?, digamos, es un isótopo del uranio. Hablando del uranio, recuerdo también que el uranio tiene 10 isótopos, el uranio 227 al 240, ¿sí?, en la cual puedo ir usando de acuerdo a la conveniencia. Evidentemente, a medida que tiene un mayor número, porque el uranio 235, ¿qué es? Es la cantidad de ¿qué? Es la masa atómica, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, porque hay una nomenclatura, como puede ser el oxígeno 16, el oxígeno, el carbono 14, ¿sí?, el uranio 235. ¿Qué es lo que es eso? El uranio, y con el peso, como ustedes bien dijeron ahí, el peso, digamos, atómico, ¿sí? O sea que es el número másico, que es lo mismo, muy similar, en la cual es la suma de protones y neutrones. Así que evidentemente son materiales pesados y idóneos para el bombardeo de neutrones, que no tienen carga eléctrica, recuerdo, sí tienen masa. Bien, entonces se produce una circulación en la cual el intercambiador de calor enfría eso y tiene una salida de los gases hacia la izquierda, acá, hacia la derecha, perdón, y ¿qué pasa? Esa gran cantidad es evacuada. Evidentemente el circuito primario, digamos, del núcleo es agua pesada. Y en este intercambiador, ¿no es cierto?, de calor o generación de vapor, tenemos un elemento, una ampolla, un recipiente bastante importante, que en algunas centrales puede haber 2. Acá en central, generalmente en la central nuestra hay 2 o 3, generalmente 2 en la de embalse, en la cual este segundo recipiente que enfría, digamos el agua proveniente del núcleo, ¿no es cierto?, es el refrigerante secundario, que evidentemente es agua común, en la cual produce vapor a la salida, con una determinada presión. Ese vapor incide en los álabes de una central de vapor, ¿no es cierto?, que está solidario al generador, y ahí se produce la energía. Bien,
Eso es el núcleo. A continuación del núcleo, en la parte rayada, inclinada a 45 grados, hay un reflector de neutrones, que son elementos que producen que evitan que los electrones no salgan, ¿no es cierto?, a la parte exterior del reactor, ¿sí? Porque si no habría una pérdida, porque siempre es importante tener los neutrones, digamos, en constante, digamos, reacción en cadena para seguir produciendo ese bombardeo, desprendiendo energía de todos los núcleos de uranio en las pastillas, ¿sí? ¿Por qué están encapsuladas las pastillas? Y bueno, para evitar, porque toda fisión hay restos, ¿sí? Como en la combustión hay restos que largamos al medio ambiente, podemos decir que las centrales nucleares son energías limpias, digamos que no tiran productos nocivos para el medio ambiente, pero sí dejan restos. Entonces, digamos, esa descomposición del material, en este caso el combustible de uranio, queda contenido en las vainas de aluminio o circonio 4 el que se usa. Bueno, entonces tenemos un reflector de neutrones, que ya vamos a ver, hay una cantidad de materiales que lo componen, y a continuación de eso, de la parte rayada, me están siguiendo, acá están, lo están viendo, el reflector de neutrones. ¿Qué tenemos? Tenemos un elemento bastante cerrado acá, esta línea, acá que envuelve, ¿no es cierto?, donde está el reflector de neutrones, que es el recipiente de presión. Esa es una pared de acero, digamos, 10, 12, 15 milímetros, 20 milímetros, depende del tamaño del reactor. Ya lo vamos a ver en forma más contundente cuando veamos los tipos de reacción, los tipos de reactores. Y a continuación de eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un blindaje de hormigón. Todo el exterior es un blindaje es un blindaje, ¿no es cierto?, de hormigón, ¿sí? En la cual, evidentemente, es impermeable para los rayos, los neutrones y los rayos gamma. Entonces, muy importante esto para que no se fuera de las cosas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Quedó claro, Cristian? Sí, sí. No está Gabriel. Perfecto. ¿Está claro? Si no, repito, está ahí en el apunte, ustedes lo tienen a eso. Pero bueno, lo importante... Bueno. No, está bien. Si no hay duda, seguimos adelante. Perfecto. Entonces, eso es lo que produce, ¿no es cierto?, es lo que tenemos en los elementos que los vamos a encontrar. Y después vamos a ver las variedades y los materiales que usan para no meterle todo de golpe, ¿no es cierto? En la mayoría de los neutrones, ¿qué pasa? Hay electrones que son instantáneos y otros que son retardados, ¿no es cierto?, cuando produce, porque hay un desprendimiento, cuando hay una rotura en el núcleo, y esos tienen una energía muy importante que anda alrededor, por ejemplo, para ir a un dato más, ¿no es cierto?, que son esas energías que tienen los neutrones alrededor de los 2 megaelectronvolt. ¿Se acuerdan lo que era un electronvolt? Entonces, es lo que produce, ¿no es cierto?, esa cantidad de calor, en la cual, de alguna manera, hay una gran cantidad de energía que hay que moderarlos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver, digamos, para hacer esa fisión debe ser controlada. Casualmente, cuando hay un accidente, que ya vamos a ver, vamos a conversar de los 3 accidentes más importantes que hubo en la vida nuclear, y vamos a detallar, digamos, qué es lo que pasó, esas cosas, en la cual, cuando no moderamos, cuando no controlamos esa reacción, y bueno, hay un desprendimiento de energía, ¿no es cierto?, bueno, y produce un escape de radiación que para la vida humana, la vida de los seres vivos, bastante elemental, en la cual hay que tener mucho, digamos, estudio, el análisis. Esto es la sección eficaz, ¿no es cierto?, de estos materiales. Claro, que se mide en bars, y ya vamos a ver una curva, que es una sección, ¿no es cierto?,
eficaz, microscópica, que tiene en este caso el elemento combustible que es el uranio. Bueno, en la cual tiene los moderados y los neutrones térmicos, que ya vamos a ver qué es lo que es, como indica acá en la figura, y tenemos una curva representativa en la cual depende del material, en este caso está del uranio, en la cual en ordenadas tenemos que el Barnes, ¿qué es el Barnes? Es la sección eficaz microscópica de la fisión, ¿no es cierto?, que tiene un valor determinado, 10, 100, 500, 1000, ¿sí? Son los Barnes. ¿En qué se mide? En centímetros, ¿sí? Centímetros cuadrados, porque es una sección eficaz donde tienen que impactar los neutrones. ¿Está claro? Y en orden, es en orden. Y en la física tenemos la energía de esos neutrones, ¿sí? En electrón volt. Electrón volt, recuerdo que es la energía necesaria, ¿no es cierto?, que produce, ¿no es cierto?, un volt para mover, ¿no es cierto?, digamos, un electrón dentro de su órbita. Sacarlo de órbita, eso es esa energía necesaria. En la cual acá vemos los tres tipos, o los más conocidos, los más, digamos, que de los 10 isótopos del uranio, tenemos, por ejemplo, una curva, que en este caso sería acá, esta es, digamos, a medida que aumenta, ¿no es cierto? Acuérdense que la energía la hacemos hasta un electrón volt. Esta curva que sube y después baja asintóticamente es el plutonio 239, que es una producción, si la queremos la vemos también, que yo no lo profundicé, pero lo podemos hablar, ¿no es cierto?, que es un producto que lo podemos hacer artificialmente, un combustible. Y otro es el uranio 235, esta línea negra, que tiene un comportamiento bastante importante, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que tenemos mayor sección, como ustedes verán, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Hay menor energía en los neutrones, ¿está claro? Y el uranio 233, que es otro de los isótopos, está configurado en esta línea de trazos, ¿no es cierto?, que es el comportamiento que tiene, digamos, la sección eficaz microscópica, ¿no es cierto?, de fisión, donde impacta el neutrón con respecto a la energía de los neutrones. ¿Sí? Es un comportamiento como para ver, y acá vamos a ver qué es la fusión, cómo queda. Entonces, si vamos bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que moderar esta reacción, esta fisión. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿No es cierto? Generalmente, si moderamos, ¿qué pasa? Los neutrones deben chocar con núcleos de bajo número atómico. ¿Qué es lo que es el número atómico? El número atómico es la cantidad de neutrones que tiene el núcleo. ¿Está claro? En la cual tiene que ser poco absorbente de neutrones. ¿Sí? Entonces, esos son choques que cuando, digamos, llega, a ver si podemos, acá, cuando llega el neutrón térmico, produce la fisión, este es su núcleo, ¿no es cierto? Este es la vaina, y la pastilla, ¿no es cierto?, de uranio, óxido de uranio. ¿Y qué produce? Y desintegra una cantidad de neutrones. Salen 3 neutrones acá, ¿no es cierto?, que siguen un recorrido, que es una reacción en cadena, y ¿qué pasa? Impacta nuevamente o bombardea otro núcleo, ¿sí? Otro, digamos, otro núcleo, que es, digamos, otra pastilla, otra vaina de la pastilla, en la cual, y así sucesivamente, usted ve que cada choque, ¿no es cierto?, se elimina una cantidad de neutrones, reacción en cadena, y que van, digamos, incidiendo en el
la pastilla o el combustible cercano, vecino, y se produce, ¿no es cierto?, como un choque estático, como las bolas de billar. ¿Está claro? Entonces esa es la reacción en cadena y, bueno, y digamos que produce que esas masas, ¿no es cierto?, del neutrón, ¿no es cierto?, produzcan esa cantidad de energía, y eso es la fisión, eso es lo que ocurre dentro, ¿no es cierto? Ahí está la vaina, el combustible, ahí está el neutrón, ¿no es cierto?, que es, acuérdense, de carga neutra eléctricamente y tiene masa, en la cual evidentemente yo tengo que moderar esa ¿no es cierto?, esa cantidad de, digamos, de energía, de choques, ¿sí?, en la cual puedo usar, como dice acá, agua pesada, de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque tiene bajo, ¿no es cierto?, absorbe menos de neutrones, ¿está claro? El agua común puede ser, está el carbonato, está el grafito, el berilio, ¿no es cierto?, hay una cantidad de parafina, bueno, hay una cantidad, ¿no es cierto?, de el bifenilo, etcétera, que trabajan como moderadores, que lo vamos a ver acá, en el control de la fisión, ¿sí? Entonces, esa es lo que se produce ahí. El agua pesada ya sabemos cuál es ya lo adelantamos antes, ¿no es cierto?, para seguir acá. Y el moderador se encuentra rodeado de combustible. ¿Está claro? El moderador y el refrigerador, digamos, están en el núcleo del reactor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, eso es lo que produce la fisión, ¿no es cierto? Bien, esos son los moderadores. El combustible y el moderador constituye el núcleo, que ya lo hemos visto, y está en el núcleo del reactor, está rodeado, ¿no es cierto?, por el reflector, que lo vimos. Estoy repasando eso para no olvidarme de nada. La distribución energética de los neutrones en el reactor produce calentamiento en el núcleo, en la cual también tenemos que evitar que estos neutrones escapen, ¿no es cierto?, del núcleo. ¿Para qué? Para que haya moderado, ¿no es cierto?, la fisión, pero que haya neutrones que sigan bombardeando, que es una temperatura constante que debemos dar para la presión del vapor. Bueno, eso es lo que se produce, digamos, en el reactor. Otra cosita que yo hablé con el reactor puesto ahí, que haya pasado y me haya olvidado, pues vimos todo el detalle. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay un isótopo físil, que en este caso es el uranio 235, ¿sí?, en la cual, digamos, tiene una menor cantidad de velocidad, ¿no es cierto?, en la cual se refiere a ser moderado, porque hay una cantidad de, por ejemplo, isótopos del uranio que son mucho más pesados, en la cual el número másico, que es la cantidad de protones más neutrones, produce, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de producción de energía que el uranio 238. ¿Está claro? Es mucho más pesado porque dijimos que el número másico es la sumatoria de los protones y neutrones del núcleo. Entonces un físil tiene menor protones y neutrones. Otra cosa, el calor que se genera en el núcleo del reactor es consecuencia de la fisión que tiene lugar ahí, por supuesto. Siempre tiene que estar refrigerante, el refrigerante adecuado y la cantidad suficiente. El combustible tiene un desgaste, llega un momento que lo desintegro tanto que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la central, ya la van a ver, en la central, digamos, de embalse, que tiene el cangú, se cambia la vaina o el recipiente, la vaina, digamos, de combustible, que es uranio natural,
se cambia en funcionamiento. Por un extremo va entrando, lo tenemos ahí para explicarlo, va entrando y empuja, en ese momento, digamos, en funcionamiento, saca la vaina vieja, empuja por un extremo, con un elemento, ¿sí? Y va introduciendo las pastillas de uranio, ¿no es cierto?, con la vaina y el combustible renovado. Depende de la producción, puede ser cada 6 meses, cada 8 meses, ¿sí? Cuando la producción. Recuerden que las centrales nucleares no tienen mucha regulación. Las centrales nucleares, lo vimos en principio de año, ¿no es cierto?, son de base. O sea que están trabajando 90-95% estable y no permite una regulación eficaz. No es como la otra que yo puedo manejar, ¿no es cierto?, evidentemente de base, puedo manejar, digamos, cuando el consumo cae a las 11 o 12 de la noche en el valle, ¿no es cierto? Esto está permanentemente trabajando en forma muy próximo a su funcionamiento en porcentaje. Bueno, podemos agregar también, que no detallé, pero está acá en el apunte, ¿no es cierto?, que digamos, los moderadores pueden ser líquidos, ¿sí? Que el agua pesada, como dije, el agua liviana en menor medida. También están los compuestos, ¿no es cierto?, orgánicos, líquidos, como el bifenilo, el terfenilo, etcétera, y los gases, como se usa en la central de embalse, el dióxido, o sea, el anhídrido carbónico. Puede ser aire también, pero el más utilizado es el anhídrido carbónico. El helio también, pero evidentemente mucho más costoso. En cuanto, ¿no es cierto?, a los moderadores, con distinta configuración, ¿no es cierto? El CANDU, digamos que es el reactor de la central de embalse, evidentemente es un tubo de presión, ¿está claro? Es distinto a el recipiente de presión. Ya lo vamos a ver por el espesor, por las presiones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Otra cosa importante son también que se usan como moderador para que tengan, lo dice más adelante, para que que ahí podamos tener, ¿no es cierto?, la utilización de moderador como metales fundidos, como fundamentalmente el plomo. El plomo se usa bastante, ¿no es cierto?, en la cual también podemos encontrar algún reactor con estos moderadores. Bueno, ¿qué más dice? Acá la energía eléctrica es producida, ¿no es cierto?, por el reactor. Ese calor, ¿no es cierto?, ¿qué produce? Produce, ¿no es cierto?, el vapor de agua que mueve, evidentemente, la turbina, que es lo que habíamos hablado, y la generación de calor de un reactor, ¿no es cierto?, podemos analizar. O sea, ¿cómo generamos el calor en un reactor? Porque tiene una dependencia fundamental. ¿Está claro? Bueno, yo lo expliqué, pero acá tenemos la fórmula para que quede claro, digamos. Yo puedo regular la cantidad de calor de un reactor, ¿no es cierto?, que es la especie de la caldera cuando vimos las centrales de vapor. Entonces, el calor generado es el producto de el volumen del material, ¿sí? El material, en este caso por centímetro cúbico, el volumen del material, el uranio. Acá tenemos la sección eficaz macroscópica que estuvimos hablando de la fisión por centímetro, y es directamente proporcional, como dije recién, lo tenemos acá, es el flujo neutrónico, ¿sí? Ese flujo neutrónico es la cantidad de neutrones, ¿no es cierto?, por centímetro cuadrado segundo. Ahora, ese es el numerador. El denominador de este calor generado, que se mide en watts térmicos, tiene una constante,
que es 3,1, como dije recién, por 10 a la 10, son fisiones por segundos que yo tengo que tener, o sea, 3 por 10 a la 10, ¿cuántos ceritos son? Son 10 ceros. 10.000 millones de fisiones segundo son necesarios en un reactor tipo para producir la potencia de un watt. ¿Está claro? La constante del denominador, ¿no es cierto?, es 30.000 millones de fisiones por segundo. Esa constante, ¿por qué? Para un reactor común, ¿no es cierto?, para producir la potencia de un watt. Entonces, ese es el calor generado, ¿no es cierto?, que está dado en watts térmicos. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Por eso, estas operaciones, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que es muy difícil, ¿no es cierto?, regular una central nuclear, siendo el reactor un alma mater, como en este caso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no podemos manejar la potencia como cualquier otra generación que nosotros podemos intercalar en la época, en las horas de valle, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para parar esta reacción, esta ficción? ¿No es cierto? Por ejemplo, si vemos este calor generado dentro del reactor, el volumen es difícil de variar porque el material es uno solo, el combustible es uno solo, no podemos cambiar el combustible, ¿no es cierto? Y la sumatoria, digamos, de su eje, ¿no es cierto?, que vuelvo a decir que es, ¿no es cierto?, la sección eficaz macroscópica de fisión, digamos, evidentemente todo es relacionado con el combustible, y por tanto se recurre a variar ¿qué? Y lo único que puedo variar es el flujo neutrónico. Entonces, ¿cómo varío el flujo neutrónico? Que ya lo vimos en el reactor elemental, ¿con qué lo varío? Entonces, extrayendo o introduciendo barras, ¿no es cierto?, de absorbentes de neutrones, que se llaman barras de control. ¿Está bien? Los dos extremos que están, ¿no es cierto?, en el reactor nuclear elemental, son las barras de control. ¿Qué hacen esa barra de control? Y bueno, esa barra de control introducen en el reactor que son barras que absorbentes de neutrones. Entonces, evidentemente, si yo elimino la cantidad de neutrones, el flujo neutrónico de la fisión, evidentemente puedo manejar un límite muy, muy controlado, ¿no es cierto?, el calor generado dentro, ¿no es cierto?, del reactor, que es directamente proporcional a la generación de la energía eléctrica, que son las barras de control. Entonces, ¿de qué son esas barras de control? Usted lo tiene que haber sentido nombrar a esto. Sí, con la serie de Chernobyl, no mentira. Claro. Bueno, entonces, esto se utiliza, ¿no es cierto?, para, o sea, también se llama veneno neutrónico, ¿verdad? Esa absorción de neutrones. Entonces, esa barra de control, ¿de qué se usa? Pueden usarse con materiales como el boro, que tiene una captura en bar, una captura de 3.800, ¿no es cierto?, que es la cantidad, bars, es la cantidad, ¿no es cierto?, de neutrones. El boro, el cadmio, 7.200, y el indio, 20.000, en la cual son los más usados. Después los otros materiales, evidentemente, tienen una gran captura de neutrones, pero evidentemente su costo es muy sobrelevado, la cual es muy poco usado, muy pocos países lo usan. En nuestro país, evidentemente, lo que se utiliza es el boro, el cadmio y el indio, ¿no es cierto?, que en la figura siguiente, ¿no es cierto?, tiene una gráfica, ¿no es cierto?, que
que va a ser, ¿no es cierto?, de la captura en función de esa energía neutrónica, ¿no es cierto?, de estos tres elementos, el boro, el indio, ¿no es cierto?, y el cadmio, que son evidentemente los más comunes. Acá está. Bueno, en esta curva, ¿qué tenemos? El bar, ¿no es cierto?, que es la sección, esa es determinante, y la energía de los neutrones, ¿sí?, que ya habíamos dicho que está en electrón volt. ¿Está claro? Entonces, a medida que aumenta, usted tiene cómo se comporta la absorción del cadmio. Si no la vemos, la vemos. Esta es acá en ordenada está la sección eficaz macroscópica y acá está la energía de los neutrones. ¿Se entiende esto, no? Sí. Entonces, acá tenemos el cadmio, con una determinada sección. Entonces, esa energía de los neutrones va decayendo, ¿no es cierto?, hasta, digamos, hasta un electrón volt. Pero evidentemente el trabajo es la absorción en esta parte, ¿verdad? Que controla, ¿no es cierto?, una reducción bastante mínima de la energía de los neutrones. El cadmio tiene esta particularidad, ¿está claro? La línea de trazos, el cadmio arranca como en los 1000, bien, trabaja en esos 1000 bar, ¿sí?, que es la sección, y la sección, digamos, macroscópica, y, por ejemplo, en los 120, 130 arranca el indio, digamos, en la cual tiene una absorción bastante importante en la primera zona, un pico hasta acá, y bueno, y controla bastante, y tiene esta particularidad hasta esto, ¿no es cierto?, hasta terminar acá. Y el otro, que es el boro, ¿sí?, entonces tiene la línea punto y que tiene una, digamos, una disminución bastante lineal, claro, en la cual, está claro, ¿no?, en la primera porción absorbe esa energía de los neutrones. Bueno, ese era, digamos, lo que se usa, ¿no es cierto?, como la parte de moderadores. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Fui muy rápido, no se escuchó, mira, fui lento. Bueno, digamos, yo llego hasta acá porque si no, no voy a empezar y quiero que el ingeniero avance. No sé si está el ingeniero Colo. No está todo. No llegó todavía, pero se entendió bien. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, yo quité. Bueno, entonces lo elemental es eso. Vamos a ver acá. Bueno, si se entendió bien, se entendió bien. Está claro esto, ¿no es cierto? Esto son disminuye el área, tenemos más energía. Claro. Está bien, pero en definitiva lo que yo hago acá, cuando tenés mucha área acá, yo de alguna manera, esto controlo la emisión, tenés mayor área macroscópica, esto controla, ¿no es cierto?, controla la energía en la primera zona, la energía de los neutrones, con esta configuración. ¿Está claro? Por supuesto que de ahí sigue, evidentemente, con los elementos de menor superficie macroscópica, ¿sí?, en la generación. De alguna manera, no hay una regulación muy importante como los otros tipos digamos, de control ¿cómo es? Que no quiero empezar porque esto es más largo. Está bien. Es más largo esto. Bueno, entonces la clase que viene, bueno, vamos a esperar al ingeniero. Pues está bien, pues es 16 hojas y vamos. No, yo la clase que viene yo quiero terminar esto. El ingeniero, como le dije, va a terminar con hidráulica. Le tengo que pasar unos anexos de hidráulica que me olvidé. Pensé que se lo había pasado y no. Cristian, usted sabe que el 5, ¿me escuchó cuando hablé del 5 antes que me olvide? Porque no quiero que, o sea,
Ya, se lo digo con tiempo para no pasar más allá del 5, porque voy a tener problemas por la fecha de entrega de las notas. ¿Me escucha, Cristian? Cristian. Se durmió, Cristian. Bueno, yo pensé que estaba más interesante mi No, pero está. Si no lo ponemos en el grupo, entonces, lo ponemos en el grupo, así queda para todos. No, ya lo voy a poner en el grupo. Bueno, yo lo que no quiero, a ver, lo aviso con tiempo para que sea el 5. Sí, ¿Está claro? Sí. Bueno, no, porque usted tiene otro compromiso, entiendo. Y esta semana el 2 y el 3 tenemos. Generación, transmisión. ¿Cuántas materias están cursando? Yo 5, pero no sé los otros chicos. Yo 9, pero solamente esa semana me parece que el 2 y el 3 con generación. Sí. Generación, transmisión y distribución. ¿Ya han tomado? ¿Cómo están las otras? Porque como no tengo contacto con mis colegas, a veces una vez o yo me esperé hasta el último, o cómo están, porque a veces sabemos ir viendo, digamos, para no llenarlo de parciales. Claro, por eso. Y el lunes que viene ya nos toman fuente no convencional. Fuentes. O sea que ya ya queda ya. Porque después quedan exposiciones nomás, así que no habría drama. Creo que el sistema de potencia va a estar el 8. Si no me acuerdo el cronograma. Y nosotros en sistema de potencia tenemos 2 clases más de exposición y creo que después viene el parcial. Claro, sería 18 y 19. Está bien. O sea que el parcial es el 25. Creo que sí, el parcial 25 y empiezan los coloquios. Sería 26, 1 y 2, 8 y 9, sí. Después este jueves 15, este jueves 14, tuvimos el parcial de impacto y tendrán 2 o 3 clases más los chicos, así que calculo que el parcial será el 11. Sí, creo que está puesto ahí, el 11. Escúcheme, un comentario que, bueno, nos estamos reuniendo nosotros los lunes y miércoles con el departamento. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo? A ver, ¿qué concepto tienen? Yo más o menos lo sé, pero bueno, fue una línea que tiró Arcurio, que preguntáramos, digamos, en los cursos superiores, digamos, ¿cómo le ha parecido, digamos, este segundo año, prácticamente, sí, segundo año, ¿no es cierto?, de, digamos, la virtualidad? Porque, digamos, los cursos de cuarto, quinto, hemos decidido hacer una charla y aprovecho ahora para saber la opinión de ustedes, que me digan la verdad. Entonces yo voy a decir, bueno, por ejemplo, claro, porque el año que viene hay una tendencia de, digamos, por supuesto, dentro de la facultad y de las 30 facultades regionales del país, de volver, ¿no es cierto?, a la presencialidad. Usted diga, o sea, yo no voy a tomar qué dijo Nicolás, qué dijo Gabriel, qué dijo Cristian. Yo simplemente voy a llevar, porque, a ver, yo no le consulté, pero yo hace 2 meses presenté una moción que siguiera el Zoom. ¿Está claro? Porque me dijeron, no, dice, podemos hacer la visita. Entonces, a ver, cátedra libre, cada una de las cátedras tenía que decidir si votaba por en las últimas 2 meses de volver a la presencialidad. Entonces sí, yo dije... En líneas generales, este año estuvo mucho más organizado que el año anterior. O sea, en líneas generales. Y con el tema de la presencialidad, o sea, está bueno porque es distinta a la clase, pero creo que a nivel presencialidad es más importante en los primeros años que en estas últimas materias, digamos. Está bien. Me parece que es más importante. También lo hablamos mucho con el ingeniero Carver y esto. De que es más importante a lo mejor en una presencialidad plena en primero, segundo y hasta tercer año, claro. Y a lo mejor ya cuarto y quinto, como uno ya está curtido, digamos, por la facultad, se puede hacer un mix o
Sí, o, además o todo bien. ya seguís porque te gusta la carrera, porque Claro. hay muchos cambios de carrera en segundo, tercero, y ya después ya te gusta, Claro, digamos. Pero lo que yo estaba hablando, que estábamos hablando, buenas, ¿cómo anda, ingeniero? Ahí está Santiago. Lo que veíamos, que nos preguntaron mucho, era, decían, virtual lo teórico y presencial lo práctico, digamos. El tema es que, le decía yo, sistema de potencia, tengo teórico. Y después ahí nada más cambia la hora, digamos, y tengo práctico. Y si me vas a dar virtual el teórico y tengo que viajar a la facultad para hacer práctico, le digo, ¿cómo voy viajando mientras hago el teórico virtual? Le digo, ¿cómo hacemos ese mix, digamos? Eso es lo que le decía yo, o sea, sería de ponerse de acuerdo, che, lunes y martes hacemos práctico y viajamos toda la facultad y después los otros días hacemos el teórico. ¿Cómo Mi acomodar? hermano en la ¿eh? Nacional, que estudia ciencias químicas, Sí, solamente tiene presencial los laboratorios, digamos. El Claro, resto todo virtual. eso sería el claro. otro tema. Claro, porque, a ver, el ingeniero Arcurio preguntó uno por uno y yo dije, bueno, en mi caso, yo tengo materias que no tienen, ¿no es cierto?, laboratorio, en la cual, por ejemplo, centrales, lo que yo tengo es la visita, pero bueno, no se puede hacer la visita. Digo, acá en la parte práctica, el ingeniero Santiago Polo le brinda, o desmiéntame ustedes, porque yo eso se lo dije. Estaban ahí 20 docentes y dijo que le mostramos figuras, películas, ¿no es cierto? Vieron como Sí, si sí, fuera como si una fuera visita pequeña virtual. visita, que el ingeniero tiene mucho material y nosotros, por ejemplo, en quinto año, nosotros, también, no es lo mismo que perdón, la presencialidad es una cosa y la virtualidad es otra. Sí, pero ahí Pero bueno, en generación la evidentemente yo visita la dije, hicieron con bueno, un dron. ¿eh? En generación la visita la hicieron con un dron, entonces como que estás ahí, digamos. Hicieron un Claro, está dron, bien. el viaje habrá sido publicitario, digamos, porque obviamente contratan una No, está empresa bien. para promocionar y hacer videos de la promoción que inauguramos algo, pero a nosotros nos sirve. Claro. No, sí, evidentemente yo no, me parece que la presencialidad, sí, hay una tendencia a los primeros años. Yo tengo primero y segundo año y bueno, ahí no tengo laboratorio. En primer año tengo dos, tres laboratorios que lo hicimos en clase, a los circuitos, al cálculo, digamos, de las leyes de Kirchhoff, todos los parámetros eléctricos que damos en primer año. Sí. Entonces digo, no, en primer año y segundo yo tengo alumnos en Salta, Jujuy, en La Rioja, Sí, ese y es para otro. hacer 2 o 3 prácticos no lo voy a hacer venir a Córdoba, esa es la No, no, justificación no. mía, pero mis materias no tienen laboratorio. Y Perdón, centrales, Daniel. ¿eh? Perdón, Daniel. No, bueno, con toda la información que hemos ido pasando Por nosotros, eso, por hemos eso andado dentro de las turbinas de Río Grande, Sí. dentro de la Claro, por eso. ingeniería, hemos andado por todos lados. Han visto los remolinos de agua, ¿visto? O sea, ya no es No, como no, antes, digamos que hay mucho acceso a audiovisual, donde Mm. no. Bueno, pero no vamos a hacer las visitas que hacíamos a Santiago a Bicentenario, por ejemplo. Pero bueno, pero le A diste ver, bastante información, ¿o no? Bicentenario por ahí, este año todavía no, puntual. Por ahí podríamos hacer alguna de las otras. No sé cómo lo ven los muchachos, en una de esas podríamos hacer alguna de las otras hidráulicas. sí, sí, a gusto, no, Sí, no hay ¿Alguna, problema. sí. alguna visita? Vos decís, ¿Eh? bueno, sí. Sí, sí, Mm. sí. Bueno, usted ingeniero nos había pedido el protocolo que habíamos usado no el protocolo, la declaración jurada que yo le Sí, pasé. no me la pasa, o sí me la pasa, te digo, porque Creo la que la verdad que mandé al vengo grupo. No recuerdo ahora. Pero ahí. yo, particularmente yo, no sé si Nico estaba cuando hicimos a la caverna y cosas. No, yo no he ido a esas. Ah, Pues esas iban con
aparte, digamos. Con O sea, con César. una facultad, pero no Claro, con una con materia, los digamos. consejeros, sí, con los consejeros. Claro. No, yo no fui, las conozco, no voy a negar, pero igual que cuando se inauguró lo de Pilar, que en ese momento no era bicentenario, también he ido, digamos. Pero esa de colado, con todos los ingenieros de la UT. ¿Cuándo Este, fue? ¿Cuándo se inauguró el Bicentenario? o apenas se inauguraba Pilar. Que estaba por inaugurar, Nicolás. No, Estaba no por sí, inaugurar y creo. fuiste con nosotros, sí. Sí, yo he ido de colado. Todavía no, Bueno, porque pero Bicentenario, no Pilar, Bicentenario. Sí, bicentenario. no, Bicentenario fue siempre, lo que pasa es que no estaba Pilar. funcionando. Pilar, no creo. No sé qué es. Fuimos a Bicentenario, fuimos. Sí, a Sí, me acuerdo que fuiste vos. Y pasa que Eh, algunos portadores de apellido, ingeniero. Igual. Así que las conozco, pero estaría bueno volver a ir, digamos. No, siempre considero que era positivo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Integradora 2 estamos haciendo la declaración y jurado porque están haciendo un informe final, como la empresa está medio reacia a recibir gente, en la estación Malvina Argentina. Ellos están haciendo un informe, la descripción de la Malvina, y bueno, ya le emitimos todo, digamos, para que le permitan una visita, ¿no es cierto?, con los protocolos y la declaración jurada firmada por el jefe de departamento y no sé qué más. Y jefe cátedra, por supuesto. Sí, Así hablábamos como hablábamos mucho con el ingeniero Carveri, que él da Sí. dibujo técnico, entonces pedía casi obligatoriamente la presencialidad en esa materia, porque muchos venimos yo no he tenido dibujo técnico, digamos, al no ir a una escuela técnica, entonces en su momento, o sea, los largan directamente con AutoCAD sin saber las anteriores, por la virtualidad. Por eso él Está bien. pedía que a lo mejor sí, primer y segundo año sean presenciales y el resto se puede manejar entre virtual o mixtos, digamos. Claro. Pero también es mucho lo que dice Gabriel, de la gente que viaja. No, gente- yo puse eso. Yo los primeros años tengo alumnos en Salta, en Jujuy, el interior de la provincia. Bueno, A ver, en caso de hacer alguna visita por ahí, algún viernes, porque a mí la verdad que los sábados me están complicando. Algún viernes a la mañana. ¿Es factible? Bueno, no sé vos, Daniel. yo no tengo problema. Acomodo mi cosa y lo hago. Gabriel, ¿vos podés? Sí, creería que sí. No creo que tener inconveniente, digamos. Si ustedes, habría que preguntarle. Cristian, Nicolás, no sé. No, ninguno. Yo tengo un gimnasio, pero bueno, un día que no vaya. ¿De volver a la presencialidad? No, de hacer la No, visita. de hacer una visita un viernes a la mañana. Sí, yo con tiempo organizo, pido el día o las horas del trabajo, no hay problema. O sea, yo, por ejemplo, hoy la verdad estoy en oficina en clase, pero porque estamos a full. Pero si no, a esta hora ya estaría en casa, por ejemplo. O sea que no está haciendo ninguna de las dos cosas. No, mientras escuchamos de deuterio, tritio y bueno, fusiones, todo esto, también estaba acá con los planos. Bueno, no sé, ¿vos lo confirmaría esta semana, Santiago? No sé. Y tengo que ver, yo me podría pedir un día de licencia, un día de vacaciones, un viernes y Bueno, vamos a alguna central, ya veo cuál. bueno, fíjate, y con la semana avísame y yo acomodo mis horarios. La de Boca de Río también estaría ¿Cuál? buena. No, muy lejos. Ah. Muy lejos. Muy lejos, ¿verdad? Allá es muy lejos. Sí. Si Sí. hay lindo panorama, yo aporto salami y queso. Así. Ya está la tentativa, ¿ves? Esa para cualquiera puede ser, ¿eh? Es más, Ya los convencí, ¿ves? No debíamos descartar, por supuesto que eso no lo habíamos descartado. Eso está, ya los convencí, cortado. ¿ves? Ya piden día, ya. Bueno, Santiago, sería con presentación de protocolo y...
Sí, todo lo que pide PEC, digamos, porque sí. aquí lo que lo pidieron ahí en Malvinas. Sí, por eso habría que ver la declaración jurada de poder Bueno, presentarla y con una cláusula de no repetición, ¿no es cierto? no, por supuesto, si pasa alguna cosa, envíamela, yo la gestiono y la hago firmar, la tiene que firmar el jefe de departamento, por lo menos lo que me pidieron a mí ahí, no sé si cada uno No tiene... sé, no sé si ustedes la pueden enviársela, muchachos, a Daniel. Sí, sí. Usamos la misma que usamos para la Calazán. Calazán y... Sí, Vean. envíamela que yo le aviso, o sea, decime lo que son, simplemente con la declaración jurada de cada uno, la mía también. El viernes que viene no, porque tengo un par de reuniones, ya tengo la agenda. El Pero tal 29. vez podrían ser el otro y después no tenemos clase a la tarde. Bueno. No, 29 de octubre, En principio. en principio, bueno. Porque yo, viste, escúchame, el parcial lo había, como te había dicho, ¿te acordás? El 5 de noviembre, perdón. Sí. Bueno, bueno, pero yo contá conmigo, envíenme a mi correo, le paso por WhatsApp o lo que sea, si ustedes deben tener correo mío, y bueno, inclusive se lo comunico a Arcurio que se va a poner contento. Muchachos, ¿cómo hacen ustedes con el medio de movilidad? No, hasta ahora yo he ido en particular en auto. Sí, cada uno, sí, yo también. Cada uno en sus vehículos particulares, bueno, de última se juntan dos Sí, o sí, tres. nos juntamos en un Sí, lugar en Sí, sí. Córdoba y de ahí iremos en 2 vehículos, ya vemos. claro, yo aporto mi vehículo, podemos ir 2, 3 más. Sí, si Bueno, somos 5, con 2 vehículos sería suficiente. Santiago, nos ponemos de acuerdo. bueno, Bueno, escuchame una cosa, fíjate en la semana y comunicame o comunicando al WhatsApp y lo hacemos. Ujú. bueno, bien, bien, lo veo. Sería bueno, si el 29 o el 5, bueno, vemos. Hay un parcial, No, no, pero a ver, le apuntemos en principio, tengo que ver cómo van las cosas, pero en principio le apuntemos al 29. Bueno, bueno, fijamos el 29 y yo acomodo, sí, estoy más tranquilo ahora con mi actividad, así que el 29 ya lo designo para la visita, que me parece muy importante para todos. Ahí podemos ver, bueno, a dónde podemos ir. Bueno, vos fijate cuál es la que más accesible, vos que tenés el contacto ahora más cerca, que lo conocés a todos los, digamos, todos los jefes de central, ¿no es cierto? Tener una llegada mejor ahora. Bueno, ¿quedamos así entonces? sí, sí. Sí, sí. Ah, acá. Bueno, Pero, dejo de compartir. Daniel, ¿cómo, bueno, se terminó hidráulica, el teórico de hidráulica? Ah, vos terminás, faltaba algo, ¿me dijiste? No, no me acuerdo. Tengo entendido que sí, por eso lo puse así. El tema es que yo estoy complicado porque me quedé sin batería con la notebook mía y me dejé el cargador en la oficina. Y no tengo, no tengo acá el apunte. Pero si le queremos retirar en 15 minutos. Lo pasamos ahí si querés. Bueno, No, que se le enfría el lómito a Nicolás. no, me lo están cocinando todavía. Tienen demora por traer. bueno, vamos todos a la granja. Tenemos los particulares. No, me queda lejos, a mí por el camino del cuadro me queda lejos. bueno, escuchame, pasaron para el viernes que viene, no sé. No, No sé si bueno, algunos tienen el apunte, vamos viendo de ahí del apunte. a lo mejor lo sube ahí Gabriel, alguno, Sí, no sé, Cristian. suban el apunte, muchachos, algunos de ustedes. Dale. Bueno, y termina y me gustó de la visita, si es posible, adelante, cuenten conmigo. Bueno, Bueno, ¿cómo no? entonces, a ver cómo hacemos acá. Ya está, bueno, no, Ponenlo como coanfitrión a alguno, no sé, a alguno, a Abril, a algunos muchachos. bueno.
¿Hasta dónde habíamos llegado? Máquinas no recuerdo si los vimos. Sí, esto sí. Tubería forzada sí vimos, ¿recuerdan? Ujú. Sí, sí, me parece que máquinas es lo que en donde quedamos, porque ¿A quedamos la de máquina? no, No, los tipos de tuvo máquina. aplicación también. Esto era tubos de ¿cómo sabía? Máquinas, acá. Máquinas utilizadas en centro hidráulico. Página 33, creo. Bueno, ¿quién empieza a leer? Bueno, entonces empiezo las máquinas utilizadas en centrales hidroeléctricas. Sí, ahí donde está, la 810. Bueno, energía utilizada por la turbina. La ley de Bernoulli para el flujo de agua sin fricción establece que la energía total de una masa de agua permanece constante cuando el agua fluye. Cuando el agua pasa a través de una turbina hidráulica, la turbina extrae energía del agua. Si se hace caso omiso de la fricción, la diferencia entre la energía total del agua en un punto y su energía total en otro punto representa la cantidad de energía entregada a la turbina por el agua entre los dos puntos. ED igual a E1 menos E2, donde ED es la energía entregada por el agua entre dos puntos en kilogramos por metro, E1 es la energía total en el punto 1 y E2 es la energía total en el punto 2, ambos en el kilogramo por metro. El tipo de motor que se adecua para transferir la energía cinética de un fluido que pasa entre dos niveles diferentes constituye la amplia gama de variables denominados genéricamente máquinas o motores hidráulicos, que van de la historia de la rueda hidráulica hasta las modernas turbinas Pelton, Francis y Kaplan. El principio en el cual se basa en su funcionamiento no difiere de lo conocido para otros tipos de turbinas ya estudiadas. Vapor o gas. Vale decir que las mismas pueden ser de acción o reacción según sea el movimiento relativo a la vena líquida y si se produce un cambio de dirección o no en la circulación de lo mismo. Bueno, acción, sí, tenemos en la misma dirección, ¿no es cierto? Y reacción, si el cambio de la vena líquida y la acción, digamos, es hacia el otro lado. Bueno, Turbina de acción. turbinas de acción. En esta clasificación encontramos las tipo Pelton. Constructivamente consiste en una rueda que posee palas que reciben el impulso de un chorro de agua lanzado por una o más toberas orientadas tangencialmente a la rueda y perpendicular al plano de la cuchara. La regulación se efectúa con una aguja que estrangula el caudal. Para evitar el golpe de ariete por cierre brusco de la aguja, se utiliza una pantalla de chorro de modo que el cierre de agua pueda hacerse suficientemente lento. Esto también lo habíamos visto cuando evitábamos el golpe de ariete de las pantallas. Claro, exactamente. ¿Se acuerdan que Sí. se interpone entre las cucharas y el inyector? Una placa de flecha. Entonces se deriva el flujo y la máquina deja de incidir en la cuchara. Bien. Su disposición puede ser a eje horizontal o vertical, con una o más ruedas montadas sobre el mismo eje. En todos los casos, las disposiciones más complejas se adaptan tendiendo en aumentar con el objeto de abaratar el costo del alternador y consecuentemente la robustez de los soportes mecánicos. Constructivamente, la rueda puede elaborarse de una sola pieza con los álabes o cucharas del mismo material. Para grupos de gran potencia sometidos a importantes presiones, resulta de interés construir las ruedas con álabes postizos de material más resistente y como es la única pieza sujeta a erosión o cavitación, en caso de deterioro pueden cambiarse los álabes a un costo muy reducido. A ver. Ahí voy. No sé si... La rueda móvil Francis está constituida por álabes o paletas solidarias a dos llantas, que además de solidarizarlas, crean la hermeticidad en ambos extremos. El conjunto se completa con una cámara de descarga o caracol, que permite alimentar en todo el perímetro a la rueda. La regulación de caudal se realiza con los álabes directrices, que pueden variar su apertura y por consiguiente el caudal de agua que ingresa.
El conjunto se completa con el tubo de aspiración, cuya importancia ya hemos analizado. La turbina Francis puede ser de eje vertical o horizontal. La disposición vertical es muy utilizada porque permite una sala de máquinas de menor superficie, aunque de mayor altura. Los conductos forzados son de más simple desarrollo dentro del conjunto. Alguna dificultad que crea es el hecho de poseer un cojinete de apoyo común a la turbina y alternador, disposición constructiva que otorga importancia primordial a este cojinete, que debe soportar por sí solo todo el peso de la parte móvil, siendo el resto de los Es el cojinete de suspensión, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día? de ese material que deslizaba uno con otro y tenía una particularidad el material. Claro, que son sectores. Claro. No es una pista común, sino que está hecho por sectores. Perdón, por sectores. Comúnmente se llama Mitchell, cojinete Mitchell. Siendo el resto de los cojinetes, ahí está el caracol que se va achicando la dimensión de la sección. Acá está, el caracol, el difusor, el tubo difusor, el tubo de aspiración. Acá está la turbina, este es el rodete de la turbina. ¿Ven? Y acá en este punto está el cojinete. Kaplan. Otra variante de las turbinas de reacción son las Kaplan, adaptadas a pequeños saltos menores de 30 metros, utilizadas para equipar centrales a filo de agua, o no regularizadas. Por sus características de trabajar con grandes caudales, son muy sensibles a las variaciones de nivel en su rendimiento. De allí, la construcción de esta turbina se destaca fundamentalmente por el hecho de que son álabes orientables, lo que permite corregir el ángulo de incidencia del flujo de agua, obteniendo el rendimiento óptimo para cada salto bruto. Sin embargo, en general, de bajo número de revoluciones, lo que, unido a la complejidad de la rueda, dado que la modificación del ángulo de las palas exige llevar los comandos por el interior del eje, todo ello hace que las dificultades del peso del conjunto turbina-alternador sean considerables, especialmente por el conjunto de soporte. La turbina Kaplan de eje horizontal la analizaremos del central Mario Motriz. El gráfico. Características de funcionamiento de las máquinas hidráulicas. En esto está claro, ¿no? Ya hemos estado hablando de este tipo de máquinas. Sí, sí. Las condiciones en las cuales deben suministrar cupla las máquinas hidráulicas difieren sensiblemente de las máquinas térmicas, por cuanto están sujetas a condiciones externas a la central en sí, que pueden perturbar o modificar profundamente las características de funcionamiento. Tal es el caso de los regímenes de variación de caudal de los ríos, las variaciones cíclicas estacionarias pluvioanuales a que se ven sometidos los cursos del agua, los usos compartidos del agua con otras actividades en la economía de la sociedad. Atento a que siempre debe ser un fin primordial obtener el máximo rendimiento económicamente compatible con la realización práctica del aprovechamiento, es que resulta particularmente importante el conocimiento de las características fundamentales de las máquinas para poder realizar una correcta elección. Rendimiento de las turbinas hidráulicas. El rendimiento de las máquinas hidráulicas está sujeto a las pérdidas que introducen sus componentes. Estas pueden ser pérdidas por rozamiento en el distribuidor, pérdidas en rodete por turbulencias producidas por la configuración geométrica de los álabes, rozamiento en el tubo de aspiración, pérdidas por el huelgo entre rodete y álabes fijos, rozamiento en cojinetes, energía remanente en el agua a la salida de la turbina, puesto que la velocidad de salida, si bien es baja, no es nula. El conjunto de estas pérdidas y su importancia en cada máquina hace que el rendimiento oscile entre 85 y 90, siendo a su vez este valor muy influenciado por la carga.
De allí que tendremos el comportamiento que muestra figura 851. Como vemos, el mejor comportamiento corresponde a la turbina Pelton, por su gran rango de buen rendimiento, aunque se obtienen valores superiores para las turbinas Kaplan, al régimen de ¿Ven? carga. Acá tenemos las curvas. Ujú. Ven cómo es el de la Francis, Sí, ¿no es cierto? El Kaplan vertical, Kaplan horizontal, que es la de los bulbos, y la Pelton. La Pelton es la más estable en función de... Y la Kaplan, referida a la otra, tiene mayor variación. Ven la variación que tiene la de la Francia, es muy alta, sí. el porcentaje. De acuerdo a que al caudal, el porcentaje de caudal. Generalmente, miren, la máxima, en la mayoría, el máximo rendimiento ronda entre el 75, 70, hasta el 80%, 90%, en esta zona. ¿Sí? Ujú. Es muy puntual la de la Francis. Sí, brusco. Bueno, esto vamos detenidamente. Si quieren, lea otro. Velocidad de las turbinas hidráulicas. La velocidad de las turbinas hidráulicas está sujeta, como toda máquina que se mueve en alternadores, por la expresión n igual a 60F sobre P, donde n es el número de revoluciones por minuto, F es la frecuencia y P es los pares de polo. Debido Bueno, a la hay que inercia, tener en cuenta que estas máquinas son de revoluciones bajas, ¿no? Relativamente bajas respecto a los turbogrupos de las térmicas. ¿Por qué? Porque son máquinas de polos salientes, donde la cantidad o el número de pares polos, de acuerdo a la potencia de la máquina, son generadores de gran diámetro. Entonces los números de revoluciones no son elevados. Sigamos. debido a la inercia de los órganos de regulación, las máquinas hidráulicas se diseñan para admitir sobre velocidades del orden del 100%. Velocidad específica. Es un parámetro que permite una correcta comparación del comportamiento de las máquinas hidráulicas en todas las condiciones teóricas posibles y es la velocidad a la cual, trabajando una turbina homóloga, a escala reducida, desarrollando un HP bajo un salto de 1 metro, es igual a la velocidad específica, es igual a la velocidad de la turbina por la raíz de la potencia de la turbina dividida la altura del salto en metros por la raíz cuarta de la altura del salto en metros. Bien, este es un concepto que lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque con este concepto uno va a elegir, de acuerdo a las condiciones del salto, el número de revoluciones y demás, va a elegir qué turbina vamos a seleccionar para determinada aplicación. ¿Está? ¿Sí? Esta velocidad específica da un índice para determinar, en cada caso, cuál es la correcta elección de la turbina, en función de desarrollos experimentales sobre modelos reducidos y datos estadísticos extraídos de la construcción de múltiples casos, así tenemos la siguiente tabla. Tipo de turbina más adecuado en función de la velocidad específica. Y bueno, ahí está la tabla. Acá tenemos la tabla, velocidad específica, donde va de 18 a 1100. 1100. ¿Bien? Y tenemos el tipo de turbina, la velocidad específica, el tipo de turbina y la altura del salto. ¿Está? Que va de 800 y se va reduciendo. ¿Ven? Es inversamente proporcional la velocidad específica con el salto. Claro, está abajo el salto. Sí. Y acá tenemos ¿Qué es eso? Pelton de una tobera, Pelton de una tobera, Pelton, acá empieza a cambiar, que coincide, ¿no es cierto?, con la altura del salto, ¿no? Para saltos muy elevados, es la Pelton. Después Francis, la Francis lenta son para saltos dentro del rango de los saltos correspondientes a la Francis. Los saltos más altos es la Francis lenta. Media, ¿no es cierto? Francis lenta, Francis media y Francis rápida. ¿En qué orden anda la Francis? Entre los 15 y los 400 metros.
¿Bien? Sí. Entonces, acá está Boca del Río. No, Boca del Río no, Cruz del Eje. Tiene 12 metros de salto, que es una Francis rápida. ¿Cuál es la revoluciones que tiene? Específica. Entre 400 y 400. Tiene... Acá anda, está acá al medio, tiene 300 y chirola, pero no es velocidad específica. No es velocidad de máquina. ¿Bien? Bien, bien. Y después tenemos las Kaplan. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Que son Bueno. para saltos bajos y giran rápido. Claro, exactamente. Velocidades específicas más altas y saltos bajos. Este es importante. Entre 15 y 400, mayores al 400 y menores hasta 15. Veamos algunos ejemplos numéricos. Caso A, un salto, una altura de 150 metros, un caudal de 50 metros cúbicos por segundo y 10 pares de polo. Veamos qué tipo de turbina y número de máquinas para el aprovechamiento. La potencia es igual a 1000 por Q por H dividido 75, quedan 100.000 HP. Acá ese es el caudal, 1000 por el caudal por el salto, de acá va a salir la regla de las 2 milésimas. ¿Eh? Ujú. 1000 por el caudal, que esto es conversión, por eso caudal, el caudal por la altura, por 75, ¿sí? Esto va a ser igual a 100.000 HP. Donde la velocidad específica en la fórmula terminan con 1875 RPM. Claro, que es la fórmula que planteamos recién, Sí. ¿cierto? Ujú. Vemos en la tabla que ninguna la satisface. Entonces veremos con dos máquinas. Vamos a ver, 1875, No, es que llega a 1100. estamos afuera. Llegado hasta 1100. O sea, si vamos a la mitad de la potencia, Los 50 vamos a la menos. mitad de la potencia, calculamos 138. 138. ¿A dónde estaríamos? Solución Acá. que tampoco satisface las condiciones tabulares. ¿Y eso por qué? Ah, porque te da... No, debería de funcionar con una Francis media. Sí. Ah, no, porque no me da el salto. No, sí. No me da el salto. A ver, No, no da. tenemos un 138. salto de 150. Claro. O sea, Y el estaría, salto de- la velocidad específica estaría acá. Si tenemos un salto de 150, no nos da el salto. Está bien. Claro. ¿Bien? Vemos con tres máquinas. Quedan 35.000 HP a una velocidad de 108 RPM. Vemos que esta condición sí satisface el condicionamiento, ya que la turbina Francis lenta cumple con la condición. Lo que equivale a decir que el aprovechamiento correcto... 108 y 150. Ahí. Estaríamos acá. ¿Eh? Sí, Francis lenta. Una Francis lenta. Cumple con esta condición, lo que equivale a decir que el aprovechamiento correcto deberá hacerse con tres máquinas de 35.000 HP cada una. Bien. Caso B. Una altura de 15 metros, caudal de 50 metros por segundo y una velocidad de 300 RPM. La potencia queda de 10.000 HP y la velocidad específica 1000 RPM. Entonces tengo 15 metros. 1000, vamos a la tabla. 1000 RPM. 800, 1100. Vamos acá. Y la altura no da, menos de 5. No me da la altura. No nos da. Probamos con dos máquinas. Potencia de 5000 HP, 710 revoluciones por minuto. Vamos a vuelta. 710 está entre 500 y 800 a 15 metros. Con 15. Ajuste. Una Kaplan rápida. Kaplan rápido. Dos Kaplan rápidas. Una solución adecuada es de 2 máquinas. Adecuada para dos máquinas. ¿Estamos? Ujú. Bueno, a ver. Sí.
hagan un ejemplo que es de 12 metros, 6 metros cúbicos. 12,6, ¿dónde está mi lápiz? Sí, como datos son 12 metros de salto, Y Q6. 6 metros cúbicos. Entonces tenemos. ¿Cuánto le Ahí está la falta? fórmula. Ujú. Listo. $960. No uso con la calculadora. Y 960 HP. ¿Cuánto? 1000 por 6 por 12, dividido 75. 1000 por 6 por 12, te digo 75. Sí. Sí. 960. Sí. ¿Eso queda en HP? ¿O hay alguna conversión de...? Eso en HP. Y la rotación, para saber. Ahora tienen que calcular esta, Por eso. N, la velocidad específica. claro. ¿Pero de cuánto es N? Porque es raíz de 960 sobre 15 por raíz de 15. Claro, nos falta una N. La revolución. 333. Bien. 23. 333. 3. ¿333 o...? Sí. Entonces, raíz de 960 por 333 dividido 15 dividido raíz de 15. Raíz cuarta de 15 Ujú. por 15 por 46. Acá está. 4, raíz cuarta. 45,85. Ujú. No sé, a mí 349, vamos a vuelta. ¿Cuánto? 333, ¿eh? Sí. 333 por raíz de... Por raíz de 960. Sí, dividido 15. No, esperen, que N es el número para el polo. Sí. Ah, No, sí. No, velocidad turbina. Está bien. Claro, por eso, como decía 300 ahí, no sé cuánto será. Está En el bien. ejemplo. ¿Cuánto le está dando? 1317,62, que es la primera parte. Y después dijimos el salto es de 12 metros. 12 por raíz cuarta de 12. Ah, 12. Perdón. 12 metros en la altura. 22. Entonces me quedan 10.317. 2 y 22, 23. 462 RPM. Me quedan 462. con 0,5. Pero cuesta más. Pero, Yo no confío en mi pero raíz N 12. ¿cuánto es el final? 333. Y bueno, 333 por raíz de 960 sería. 400, ¿cuánto? 62. Por 2. 196 me dan. Mucho. Está acá, habría que partir en dos.
Habría que partir en 2 porque está acá al medio. 333 por raíz de 960. Sí, eso me quedó 10.317. Bueno, no da, habría que hacer dividir a Vale. doble potencia. Dividido 480. Sistema 333 por raíz de 480 dividido 22.30. 461, ¿tienes razón? 461 Llegó 95. 326,72 para la mitad. Es decir, 326. ¿De dónde estoy? No nos da la altura. A 12 metros. Y anda acá entre estas dos. Claro. Con 2 máquinas, Francis ultra rápido. No tenemos 12 metros, estamos por debajo de los 15, sería. Claro. Bueno, yo dije 12 es el salto medio. Claro, porque si tenemos, pues si tenés 460 estarías ahí, entre 270 y 500, y por encima de Acá. en la Kaplan lenta. Bueno, ven que de esa forma se va eligiendo cuál es la máquina de acuerdo al salto y el nivel de potencia. Ujú. ¿Bien? Sí, tengo que poner la mitad de 960. 30, 480. Voy bajando los de los. Ah, sí. Entonces cambio acá. Ya te da 326. Sí. 960 Bueno, muchachos. y la otra da 326. Con esto con ustedes ya hemos visto lo que es el regulador hidráulico, ¿no es cierto? Sí. Ya hicimos un práctico regulador hidráulico. Sí. Bueno, Sí. peguen una leída para la próxima clase que es el regulador hidráulico de Piedras Moras. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Este de acá. Y bueno, si queda alguna duda, ya hemos terminado con hidráulica. Ese mareo motrices no vemos. No, marea motrices no, porque la ven En fuente no en una convencional. especialidad. Está bien. ¿Sí? Marea motrices no, porque la dan en la especialidad. 200,4 me dan 230. Vamos, para la clase que viene les voy a conseguir, voy a buscar las características de alguna de las centrales que podemos ir a ver y en función de eso verificamos las turbinas. ¿Les parece? Bueno. Con este método. ¿Bien? Bueno. Bueno, muchachos, Bueno. hemos finalizado con hidráulicas. Perfecto. Bueno, con nucleares, con usted que vamos a ver, digamos. Sistema de control también, ¿no? Y nuclear es más que todo la parte teórica de lo que es reactor, lo demás es una central térmica. Claro. ¿Sí? O sea, los generadores de vapor están en la parte de lo que es el sistema primario y el secundario. Lo demás es una central térmica. Bien. ¿Sí? Está el reactor, Bueno, sí, a lo mejor los generadores de vapor y los sistemas auxiliares, y lo que es sistema primario y sistema secundario. Es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, muchachos, Bueno. buen fin de semana.